Presentes y Marcos, bienvenido. Hola, un placer estar con vosotros, de verdad. Muy agradecido por la invitación. Bueno, Marcos, ¿vos me escuchás bien? Perdón que te vuelva a preguntar. Te estaba escuchando un poco entrecortada, pero bueno, ahora parece que mejor, sí. Bueno. Ok, Bueno, si te parece, vamos adelante con tu presentación y yo te voy a ir interrumpiendo a medida que pasando con preguntas que tengamos de nuestros colegas, ¿sí? por supuesto, por supuesto. Cualquier pregunta, encantado de contestarla y yo creo que es también lo interesante. Bueno, como habéis dicho, primero de todo saludaros a todos los presentes que habéis buscado un rato para ampliar información sobre Rías Baixas, ¿no? Mi nombre es Marcos Barros, tengo 48 años y soy el gerente de Mayor de Mendoza, que es una bodega familiar de aquí de la DO Rías Baixas. Y bueno, como bodega familiar, pues aquí llevamos toda la vida entre uva albariño. Yo uno de mis primeros recuerdos es con 5 años pisando uvas de albariño y eran los días más felices del año, ¿no? Porque te podías manchar, podías correr, te podías poner hecho, un desastre y te dejaban, ¿no? O sea, que era fabuloso porque bueno, podías hacer un poco lo que querías en ese sentido. Nuestra bodega, bueno, pues de aquella era pisábamos las uvas de mi abuela, ¿no? Pero bueno, aquello era parte de lo que era la tradición y no era ni una bodega en aquel momento, ni mucho menos, ¿no? Nosotros empezamos sobre todo nuestra labor un poco como viticultores primero, en el año 76, como decía Matías, plantando una de las extensiones mayores de viñedo. De aquella no existía ni siquiera la denominación de origen Rías Baixas. Y plantamos 10 hectáreas, que para ustedes en Argentina será muy poquito, pero aquí era mucha extensión, porque en total no había ni 200 hectáreas plantadas en aquella época en toda Galicia, y todo en plantaciones pequeñas, ¿no? Y bueno, después seguimos como bodegueros y fuimos los primeros en empezar a elaborar albariños sobre Elías, albariños de guarda. La primera marca sobre Elías que sale al mercado en Rías Baixas es Mayor de Mendoza sobre Elías. Y bueno, y por eso se nos conoce un poco, ¿no? El nombre de la charla relacionada con el Atlántico, yo creo que es muy adecuada porque estamos hablando de una DO completamente, bañada por ese océano Atlántico. Y luego os explicaré, ¿no?, cómo la va determinando totalmente en cuanto a lo que es el trabajo que vamos a hacer en el viñedo y a partir de ese trabajo en el viñedo, que es lo fundamental, luego el trabajo que también hacemos en la bodega, ¿no? Y bueno, los blancos españoles más atlánticos, sobre todo porque la fachada atlántica nuestra, ahora os pondré en la presentación, veréis el mapa, pero sobre todo es Portugal. Entonces tenemos Galicia, luego Portugal, y bueno, es cierto que están en Andalucía los vinos de Cádiz y de Huelva, que son preponderantemente tintos. Y bueno, no me quiero olvidar de los vinos de Jerez, que son espectacularmente buenos, pero bueno, ya se va un poco de lo que es el mundo de los blancos jóvenes, ¿no? Dentro de ese mundo de los blancos jóvenes, en donde el albariño ha sido, bueno, pues toda una eclosión, ¿no? Ha sido una alternativa en muchísimos mercados para las variedades tradicionales blancas, Sauvignon y Chardonnay. Y bueno, pues hace 40 años nadie conocía el albariño y hoy en día está en boca de todos y prácticamente en todos los mercados. El interés es muy grande sobre él y bueno, luego os enseñaré datos en cuanto a las producciones y las exportaciones y podréis ver cómo ha ido evolucionando porque ha sido realmente un salto muy, muy, muy grande, ¿no?, el que se ha producido. Pero bueno, también para entenderlo, hablaré sobre lo que es la propia DO en cuanto a sus datos, para que entendáis tener esos datos de cómo está estructurada, en qué
zonas, cuáles son las diferencias entre las distintas subzonas, porque estamos hablando de 5 áreas distintas de producción separadas, curiosamente, ¿vale? Y entraremos en detalle sobre las variedades, sobre el detalle de los números y también sobre cómo la hemos plantado. Quiero que tengáis en cuenta también que aquí cuando empezamos a plantar albariño, en aquella época, aunque el albariño llevaba muchos años aquí, era como redescubrirla en cuanto a ir haciendo ensayo y error para ir viendo bueno, pues cuáles eran las mejores técnicas de vinificación. No había ningún libro escrito sobre eso, simplemente era la tradición. Nosotros hemos intentado recuperar esa tradición e irla adaptando a las nuevas tendencias en cuanto a lo que la tecnología y la nueva viticultura también nos ha ido permitiendo, pero siempre desde la base de ese respeto absoluto por esa tradición natural de cultivo que ha existido en Galicia como ahora podremos ver. Entonces veremos un poco esa parte del trabajo en el viñedo que realizamos, también el trabajo en la bodega. No me voy a extender ahí en cuanto a cosas que ya, bueno, un poquito todos podamos saber, sino iré un poco al detalle, sobre todo pues más del trabajo sobre las lías y algunas cosas un poco diferenciadoras. Y luego de los vinos y los tipos de elaboración. Pero para entender un poco también toda esa irrupción de lo que ha sido Rías Baixas y el albariño, bueno, como introducción vamos a hablar dentro de un momento de lo que es la geografía, lo que es el clima y un poquito de esa historia que es súper interesante y de a dónde se remonta el albariño y de dónde viene y que ha supuesto también ha sido una cuestión también bastante polémica en su momento. Entonces, nada, yo cuando quieras empezamos. Si quieres añadir algo, Sí, Andy, dale. pues le Dale, damos. dale. Vamos adelante con la presentación. Muy bien. Así avanzamos un poco en los temas porque va a haber mucho contenido sobre esa zona Correcto. que para mí es una Vale, de las nada, más como emblemáticas. ok, este es el logo de la empresa. Este es un dibujo que nos hizo un pintor gallego afincado en Barcelona sobre uno de los viñedos que tenemos, que es la imagen de bodega. Vale, aquí tenemos el mapa de España. Lo primero, para situarnos, lo que os comentaba antes, en la parte superior izquierda tenemos Galicia e inmediatamente después lo que es la zona de Portugal, ¿no? Que va a aglutinar gran parte de lo que es la fachada atlántica, ¿no? Esta zona de Galicia, bueno, siempre tradicionalmente ha estado un poquito aislada, ¿no? Y de ahí el hecho de que el albariño sea, bueno, pues una variedad prefiloxérica, en el sentido de que ese aislamiento también ha ayudado, ¿no? a mantener la variedad, así como otras autóctonas que hay aquí en la zona. Pero lo primero que quiero reseñar es, bueno, pues que aquí en España tenemos 3 climas principales, ¿vale? El Mediterráneo, ¿vale? En la franja sur, toda la parte derecha de la península ibérica. El clima continental del centro de la península, no vamos a entrar a especificar en esos climas, y el clima atlántico, oceánico, que va a darle el carácter y parte de la identidad a la uva albariño. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de una zona de entrada de borrascas absolutamente lluviosa, con unos niveles de humedad, bueno, pues tremendamente altos, ¿no? Van a definir muchísimo todos los trabajos que nosotros vamos a poder realizar. Estamos hablando de una media al año, para que os hagáis una idea, de entre 2.000 milímetros metro cuadrado y 500. Hay una diferencia grande, pero nuestra zona, lo que es la fachada, es la que más pluviometría recibe con claridad. Esa pluviometría además tiene otro factor importante, y es que estamos hablando de una zona donde el propio clima atlántico hace que las temperaturas sean suaves, ¿vale?
no es un clima frío como pueda pensar la mayoría de la gente. Estamos hablando de temperaturas, estamos unas horas de sol entre 2.000 y 2.500 horas de sol al año y una media térmica de 14 grados. Aquí lo máximo que podemos tener son unos 30, 32 grados en el clima de verano y unas mínimas de 6, 8 grados, ¿vale? Entonces estamos hablando de un clima en ese sentido también proclive, con esa humedad y con esa temperatura suave, a que puedan aparecer enfermedades tipo hongos como son el mildeo y la botritis, ¿no? Entonces eso es, bueno, pues importante reseñarlo en cuanto a lo que es el trabajo que nosotros vamos a ir realizando en el viñedo. Eso como primer factor importante, el clima es absolutamente crucial. El siguiente factor, el geográfico, ¿vale? Estamos hablando de una zona montañosa, una zona de valles y montañas, por lo tanto una zona de microclimas, una zona en la que también tenemos dos ríos que también van a ser importantes, el Miño como frontera natural con Portugal y el Umia en pleno valle del Salnés, ¿de acuerdo? Y esa geografía además se ve complementada por un hecho absolutamente diferencial en cuanto a, muchas veces la gente nos pregunta cómo se adapta la albariño en otras zonas. Bueno, uno de los factores diferenciales, aparte del clima que os acabo de comentar, es el suelo, ¿vale? Estamos hablando de un suelo absolutamente granítico, un suelo con una capacidad de absorción de agua tremenda. Entonces, si tuviésemos estas condiciones climáticas con un suelo más arcilloso, menos drenado, pues imaginaros, sería tremendamente complicado. Ese suelo granítico nos permite absorber la lluvia con muchísima facilidad, ¿vale? En cualquier caso, esa humedad está ahí, ese suelo nos va a ayudar mucho, pero por aquí entran todas las borrascas que entran en la península ibérica y en Europa viniendo del Atlántico. Entonces os podéis imaginar que el clima en ese sentido es un clima, bueno, que nos obliga a mucho trabajo en la viña y luego os lo explicaré con detalle porque creo que es importante, ¿no? Creo que la clave además de ese trabajo no es la química en cuanto a dar productos, luego entraré en el detalle de todo el trabajo que nosotros realizamos, sobre todo con la conducción de los viñedos y el manejo del viento. El clima atlántico nos trae nuestra debilidad en forma de humedad, pero nos trae también el viento atlántico que nos va a permitir luchar contra esa humedad, ¿vale? Entonces creo que es muy importante entender esto, ¿vale? Esta es la región de Galicia, ¿vale? Como veis, bueno, es una extensión bastante grande y pongo este mapa sobre todo para que veáis las distintas comarcas, lo dividida que está en parroquias, ¿vale? Y haceros una idea específicamente. Esto está justo encima de Portugal. Lo que estáis viendo estaría justo encima de Portugal, ¿de acuerdo? Y bueno, es una comunidad esencialmente agrícola, ganadera y pesquera. Las ciudades más grandes que hay aquí son de 200.000 habitantes, ¿eh? O sea, es todo pueblitos y eso explica parte de la cultura y de la identidad un poco de la zona, ¿vale? Pero bueno, para ver un poco dónde está ubicada esa zona y que lo veáis en el mapa de España con un poco más de claridad. Aquí podéis ver la zona de Portugal y este es un mapa de denominaciones de origen, ¿de acuerdo? Entonces ahí podéis ver las distintas zonas en la parte superior izquierda bueno, son las más cercanas al mar, Rías Baixas, pero bueno, también tenemos un poquito ya más hacia el interior, la siguiente es Ribeiro, y Ribeira Sacra y Valdeorras también. Fijaros en una cosa que luego os voy a comentar y es súper interesante, ¿vale? Si hacéis una línea recta, veréis un camino que nos hace pasar siguiendo hacia Francia por el Bierzo, por vinos de la tierra de Castilla y León, Ribera del Duero, Rueda,
Cigales, Toro, es un poquito antes. Después nos vamos a meter en La Rioja y en Navarra. O sea, prácticamente en esa línea tenemos las principales denominaciones de origen de vinos de España en cuanto a fama, ¿no? Las dos principales de tinto, Rioja y Ribera del Duero, y las dos principales de blanco, que son Rueda y Rías Baixas. Y tiene una explicación histórica, además. Eso es lo que lo hace especialmente interesante. Y eso es lo que os iba a comentar. La explicación histórica es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino ancestral que lleva desde los siglos XII y XIII, que fueron haciendo los monjes de Cluny y de Cister. Y ese camino atraviesa justo, entra por Navarra, atraviesa La Rioja y, como os iba diciendo, llega hasta Galicia. Y de hecho, había una explicación de que el albariño había sido traída a Rías Baixas por los monjes de Cluny y Cister. Fijaros lo interesante que es esto, ¿no? Porque estamos hablando de los mismos monjes que en la Côte d'Or, en la zona de Borgoña, en otras zonas de Francia, estaban ya empezando a cultivar uva. Hoy en día sabemos a ciencia cierta, por estudios científicos, es un dato más o menos reciente, pero que ha venido a eliminar cualquier controversia en ese sentido, que el albariño por lo menos lleva aquí desde el año 1000. Por lo tanto, la teoría del 1200, 1300 y de estos monjes se ha venido abajo. Pero lo que sí que es absolutamente cierto, y hay registros escritos, es que estos monjes trabajaron esa uva. Y ese camino de Santiago, tened en cuenta que en esa época los únicos que sabían manejar los vinos y las vides en Europa eran estos monjes de Cluny y de Cister. La iglesia era la que tenía los recursos, las tierras y el poco o escaso conocimiento que había, solo lo tenían ellos. Por eso en ese camino se desarrolla también bueno, pues otras variedades y esos monjes van a estar plantando y van a estar trabajando todas esas variedades. Entonces, esa parte histórica, bueno, pues es por lo menos llamativa. Hoy en día ya sabemos que esos monjes no eran los que trajeron, por lo menos los que trajeron, porque también había otra teoría de que a través de ese camino de Santiago, la albariño podía ser hermana de los vinos del Rin, ¿no? Esa nomenclatura, además, de albariño, alba del Rin, alba Rin, dio mucho que hablar durante muchos años e incluso ilustres escritores aquí en Galicia lo dejaron escrito, ¿no? Que era una uva que procedía de allí. Pero de nuevo, sabemos a ciencia cierta hoy en día por los últimos estudios que eso no es así. Y ya las teorías a partir de ahí, de dónde viene, son tremendas, porque tened en cuenta que aquí en España somos una mezcla de todo. Por aquí pasaron todos, ¿no? Los musulmanes, los visigodos, los romanos. Entonces, si nos vamos atrás al siglo V, siglo VI, que si los visigodos, bueno, de nuevo esa asociación con Alemania, ¿no? Que si los romanos que estuvieron aquí, y sabemos a ciencia cierta que había intercambios comerciales, ¿no? Roma se llevaba de Galicia producto y algunos de los emperadores, incluso se sabe, que hacían llevarse las lampreas, que son una especie de anguilas que venían del mar de los Sargazos y se lo llevaban a Roma a los emperadores. Bueno, quién sabe, no vamos a entrar ahí, pero imaginaros, ¿no? El caudal histórico que tiene todo eso, que es súper interesante. Y tened en cuenta que también aquí estuvieron los fenicios, ¿vale? Ahora os voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y esas son, por ejemplo, lo que veis a la derecha de todos son murallas romanas de Lugo, termas romanas también. Y esa torre de Hércules, la base de la torre de Hércules, se sabe hoy en día que es una torre fenicia. Bueno, los fenicios comerciantes, las primeras uvas sabemos que vienen de la zona del Cáucaso. ¿Quién sabe si el albariño procede de ahí? ¿Quién sabe? Bueno, ahí lo vamos a dejar, no vamos a especular, pero creo que es bastante interesante bueno, pues, tener esa idea de perspectiva histórica. No me voy a extender mucho más, pero bueno, sí que tengáis algún dato en ese sentido y saber que es una uva considerada. Marcos, y dentro de todo este marco histórico, ¿a partir de qué año
si hubo algún hito sí histórico que dio mayor reputación al Albariño en Rías Baixas, porque, digamos, Sí. sin lugar a dudas es referente el lugar con la variedad, debe tener mucho que ver el clima, el suelo, pero ¿a partir de qué año? O no sé si está relacionado con la creación de la denominación de origen, pero ¿hay algún hito histórico o alguna década en particular donde se expresó mucho más esta variedad? Sí, 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 sí. A partir de los años 60, en el año 53 se hace la primera fiesta del Albariño. Era muy pequeñita. A partir de los años 60, tened en cuenta que España pasa de la guerra civil y aquí no había una tradición vitivinícola muy grande. Andy, a partir de los 60, 70, el Albariño empieza a salir de Galicia y lo empieza a hacer sobre todo a través de la gastronomía. Vosotros ahí en Argentina sabéis que los gallegos somos emigrantes, hemos viajado a medio mundo y casi siempre, pues eso de crear restaurantes gallegos con el nombre de nuestro pueblo antiguo ha sido algo bastante habitual. Aquí en Galicia os paso una diapositiva gastronómica. La gente aquí a Galicia venía a comer. Y en los años 60, 70, el madrileño, el barcelonés, la gente de las grandes ciudades viene a Galicia a comer y descubre el Albariño. A partir de ahí un poco podemos decir que el Albariño se empieza a recuperar y esas escasísimas hectáreas que había, el del restaurante, el del pueblo, empieza a ver que la gente que viene de fuera lo pide. Entonces empieza a haber bares que empiezan a plantar. De hecho, algunas de las primeras bodegas están relacionadas con, bueno, pues con algunos restauradores, ¿vale? Entonces, esa parte de la gastronomía relacionada también con el origen del albariño es un poco como que estaba aquí escondida y la gente al venir de vacaciones lo descubría o yendo a restaurantes gallegos se producía ese descubrimiento. Y eso fue como un pequeño caldo de cultivo para que mucha gente fuese empezando ya a hacer proyectos con respecto al albariño de mayor tamaño y al final derivó en, bueno, pues proyectos como el nuestro, viendo ese interés de empezar a plantar albariño y de otros bodegueros y de otros viticultores que empezaron también a hacerlo, ¿no? Entonces, la DO, en cuanto a año, empieza en el año 1988, ¿vale? Pero a partir de los años 80, 82 ya se empiezan a dar pasos en ese sentido. Entonces podemos poner los 80 más bien como el momento un poquito en el que todo ese caldo de cultivo, lo histórico que comentábamos antes, pero con ese abandono que hubo a lo largo de los años, y en esos 60, 70 empieza otra vez a impulsarse, y en el año 88 se crea la denominación de origen Rías Baixas, ¿vale? Cuando se crea la DO, se crea en principio con 4 de las subzonas que estáis viendo ahí. El Val do Salnés, el Rosal, el Condado de Tea y Soutomayor. Ribeira do Ulla va a ser una añadida posterior. Ahí en el mapa podéis ver las zonas. Val do Salnés es la que está más al norte, está en color verde lo que es la zona geográfica en la que está, la parte de Vila García, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo. El condado de Tea y la zona del Rosal son las que están más al sur, fronterizas con Portugal. Y Soutomayor es muy pequeñita y es la que está ahí justo en el medio. Ribeira do Ulla, como os decía, empieza ya en el año, a partir de los años 90. Y si queréis, si quieres, Andy, entramos de lleno en lo que son los datos de la ADO, que creo que es Sí. lo más interesante en ese sentido. Entonces, bueno, lo primero es atípico, ¿no? Esa diferencia en cuanto a zonas, no están unidas, están totalmente separadas, efectivamente. Y eso le va a dar también una identidad distinta a los vinos, que luego lo vamos a comentar, ¿vale? Hay diferencias. Las primeras en cuanto al clima, porque como os decía, estamos hablando de una zona donde la diferencia de kilómetros hace que haya bastantes diferencias en temperaturas y en humedades. El sur va a ser un poquito más seco y si estábamos hablando de en torno a 2000 en la zona del Salnés, hablamos casi de la mitad de lluvia en algunas zonas del condado, que está más en el interior.
también tienen un poquito más de insolación y los suelos van a ser un poco distintos. Lo vamos a ir viendo en detalle, si te parece, vamos a pasar a la siguiente. Porque la clave sobre todo son las variedades, ¿no? Estas son las variedades que están autorizadas por el Consejo Regulador y las únicas con las que podemos elaborar vino aquí en la de Rías Baixas. El Albariño, la Loureiro, la Treixadura, la Caíño Blanco, la Torrontés, que ustedes la conocen bien en Argentina, y la Godello. Pero la reina absoluta aquí en la zona es el albariño. Luego os voy a enseñar los datos. Pero bueno, no nos podemos olvidar, nosotros de hecho tenemos una parcela también de tintos, de las variedades tintas, que hace 50 o 60 años eran más plantadas que el albariño. O sea, como hubo ese olvido del albariño, la gente, pues imaginaros, en el siglo XIX era una cuestión alimenticia, la gente consumía vino únicamente como alimento, ¿no? Esa otra cuestión de descubrir nuevos productos, bueno, pues más de ahora. Y lo que había plantado era tinto, el caño tinto, el espadeiro, la loureiro, sousón, mencía y la brancellao. No vamos a entrar en las tintas, obviamente, bueno, pues la importancia de las blancas es absoluta aquí, aunque son muy interesantes, pero sí hacer una referencia. Estamos hablando de variedades, sobre todo, muy frescas. Ese suelo que hablábamos antes, granítico, es muy importante entender que le va a aportar bastante acidez a todos los vinos, sean blancos o tintos. Por lo tanto, estamos hablando de variedades tintas muy frescas también. Y son vinos bastante frutales, pero que les cuesta mucho madurar. Tened en cuenta que en la zona en la que estamos, al lado del mar, la variedad tinta siempre le cuesta esa maduración. Entonces hablamos de un grado alcohólico tirando a bajo, de una acidez tirando a bastante alto. Eso como reseña, si queréis luego comentar algo más en ese sentido, lo comentamos. Pero bueno, están ahí y también van cobrando su importancia, aunque luego veremos que a nivel de números son prácticamente Sí, no muy... sé si querés pasar creo que la siguiente, después tenemos los valores, pero albariño es como la variedad de todas, tanto blancas como tintas, en supremacía, en hectáreas y en producciones, la que abarca mucho más. Existe Sí, igual bodegas, productores que realicen, no sé si utilizan las otras variedades en vinos de corte o como varietal. sí, también ahora de hecho la foto que tenéis delante de la Loureiro y la Treixadura son uvas que se utilizan un poco para complementar. De hecho, la mayoría de los vinos son monovarietales en cuanto a que están elaborados con albariño. Y ahí entra la referencia que os daba antes de las distintas zonas. Pero en el Rosal y en el Condado la tradición es de la mezcla para un poco compensar los vinos. Tened en cuenta que la Loureiro, bueno, pues también es una variedad ácida, la Treixadura tiene un poco más de grado, luego entraré un poquito más al detalle de eso. Bueno, complementan bien. Puede ser un buen momento también para explicarle a la gente que cuando ven una botella de vino, la botella que pone Albariño Rías Baixas es la que es monovarietal 100%, y la que solo pone Rías Baixas es polivarietal. Eso a veces la gente no lo sabe y todo el mundo piensa que es lo mismo. También un déficit de explicación por nuestra parte, ¿no? Pero esa que ponga Rías Baixas de albariño va a tener un 70%, y de otras variedades, principalmente Loureiro y Treixadura, va a tener el restante 30%, aunque también están la Caíño y la Godello, aunque en mucha menor cantidad. Pero bueno, echadle un ojo a las uvas, veis que son uvas en general que se protegen del clima, ¿no? Son uvas de grano tirando a pequeño, de ollejo, fuerte, recio, un poco para protegerse de esas lluvias y de esa incidencia climática. De grano que se cierra bastante en el racimo, lo cual a veces también supone una complicación en cuanto a
a la humedad. Pero bueno, ahora entramos un poquito más en Y detalle. te hago una pregunta en relación a las blancas. Anteriormente, obviamente todos leímos que una de las variedades blancas también que tiene es torrontés, pero nosotros aquí en Argentina, nuestra torrontés, o por lo menos la variedad de torrontés que nosotros tenemos, es un cruce de variedades. ¿Cómo es la torrontés que tienen en Rías Baixas? Si saben su origen, si no. Sí, Porque por lo que yo tenía entendido eran en sí dos variedades distintas. Eh, no sé si bueno, me puedes decir algo de eso, ¿no? sí, bueno, ¿sabes qué pasa? La torrontés es prácticamente aquí no la utilizamos para nada. De hecho, nosotros ni la tenemos. Pero bueno, sí que más o menos va siguiendo un poco. De hecho, la torrontés, una de las torronteses que más utilizáis vosotros es la riojana, ¿no? Me parece que le llamáis, ¿no? Tenemos riojana, sanjuanina y mendocina. Sí, sí, es decir, es Exactamente, no, un bueno, cruce pues de criolla claro, y moscatel. ahí ya tenemos parte de la explicación, ¿no? La torrontés está en más zonas de España y aquí lo que es, sobre todo, es bastante aromática, ¿no? Se utiliza un poco dentro de ese componente aromático, pero es que las cantidades, estamos hablando de que de torrontés, aunque está autorizada porque es una variedad que lleva aquí tiempo, pero son muy reducidas. O Muy sea, la baja. principal es albariño, las otras ya son anecdóticas, pero es que dentro de las otras, las principales son Loureiro y Treixadura. Luego, la Caíño se intenta recuperar un poco y es una uva espectacular. Nosotros tenemos algunas uvas, lo que pasa es que es muy difícil de cuidar, porque es un grano muy pequeño y un grano muy cerrado, un racimo muy cerrado. Coges una de cada 3 cosechas, se la suele llevar la botrytis habitualmente. Y la Godello es muy apreciada aquí, aunque es una uva más de interior y se trabaja muy bien en la zona de Valdeorras y del Bierzo, pero aquí sale una buena Godello. Y la torrontés es que es prácticamente nula, o sea, es la última de la lista y no la utilizamos demasiado porque, y las otras tampoco, o sea, al final el albariño es la principal, sobre todo para nosotros aquí en el Valle del Salnés. Pero por contestar a tu pregunta, sobre todo es por ese potencial aromático, ¿no? Esa potencia aromática es lo que se busca en la mezcla que utiliza la Torrontés. Pero para que lo veamos mejor, mira, fíjate el porcentaje de albariños con respecto a las demás en la cosecha 2019. Es abrumador. O sea, estamos hablando, pues Sí, fijaros, ¿no? 31 millones muchísima la 290 diferencia. y las otras, bueno, pues el 2%. El 2%. Y de ese 2%, la mayoría son Treixadura y Loureiro. Y Treixadura más cercana, lo que os decía antes, en la zona de abajo. Tened en cuenta que la zona del condado ya es limítrofe prácticamente con el Ribeiro. Y el Ribeiro, que es una zona también muy, muy interesante, es prácticamente Treixadura en blancos, ¿no? La reina de allá es la Treixadura. Pero es que es absolutamente abrumador, Andy. O sea, esto, bueno, pues ya te da lo que hay, ¿no? O sea, albariño, albariño y albariño es la palabra clave aquí, ¿no? Y esto no es porque fuese este año, ¿eh? O sea, este es el dato habitual al margen de las cosechas, ¿eh? O sea, es una cuestión simplemente porcentual. También deciros que aquí las producciones, debido a las condiciones climáticas, varían mucho. Aquí podemos tener una producción de 32 millones de kilos como la que tuvimos en el 19, o podemos tener una producción de 42 millones de kilos como en el 2011, o podemos tener una producción de 14 millones de kilos como tuvimos en el 2013. O sea, aquí las oscilaciones debido a ese componente climático son tremendas y luego os lo explico en detalle. Aquí la floración es clave. La floración la tenemos en el mes de mayo y con todas esas lluvias, esas 3-4 semanas, como sean lluviosas, se nos va a la mitad de la cosecha directamente. Pero bueno, luego entramos y os explico un poquito eso para no
desviarme de los números de Rías Baixas. Para que veáis por zonas, ¿vale? Estos son los datos en cuanto a las distintas subzonas. Entonces, de nuevo, o sea, el Salnés, que es un poco ese origen que os explicaba antes del Albariño, todos esos monjes de los monasterios, el monasterio principal es el de la Armenteira, que nosotros tenemos relación con él porque la finca principal que tenemos pertenecía a esos monjes en la Edad Media. O sea, es probable que en esas tierras se plantase albariño ya en aquella época. Pero fijaros, el Salnés es abrumadoramente el principal productor de uva albariño. Incluso vinos del Condado o vinos del Rosal compran la uva en el Valle del Salnés, y ahora entraremos en esa parte de la compra de uva que hace que Rías Baixas sea otro mundo totalmente distinto a lo que es lo habitual. Porque aquí la uva, señoras y señores, no es de las bodegas. Aquí la uva es de los viticultores. Y los viticultores, en ese sentido, mandan. La estructura de Galicia es de minifundio, de parcelas muy pequeñas, y ahora lo vamos a ir viendo. Fijaros, este gráfico es abrumador. O sea, estamos hablando de que cada viticultor de media tiene menos de 1 hectárea. Y ese 0,78 está dividido en 4,2 parcelas. Y el tamaño medio de esas parcelas, pues es el que veis ahí. Claro, esto tiene una razón, y la razón es que aquí en Galicia esa tradición, esa cultura de la que hablábamos antes, ha llevado a que también había unos fueros distintos. Aquí no era el mayor el que heredaba la tierra, aquí se dividía entre los distintos hijos, y eso llevaba a la división, tras la división, tras la división, y hay parcelas pequeñísimas, pequeñísimas por todos lados, repartidas, que están dentro de la denominación de origen Rías Baixas. Y bueno, esto es muy importante entenderlo porque hay muchas bodegas que se abastecen de uva de viticultor y no tienen una sola hectárea de viñedo, lo cual no quiere decir para nada que no tengan uva de calidad, pero obviamente determina bueno, pues esa propiedad de la uva que el cuidado pues simplemente no lo van a tener. Eso ha hecho también que, por ejemplo, cuando han intentado entrar grupos norteamericanos importantes, alguna de las bodegas más importantes del mundo ha intentado entrar en Rías Baixas. Cuando han visto esto, Andy, se han ido. Han dicho, esto es imposible, no podemos garantizar que vamos a tener un abastecimiento para producir 1 millón de botellas. Y esa gente no hace producciones de 10.000 botellas, va buscando producciones grandes. Entonces han llegado a acuerdos con grandes cooperativas, luego veremos el tamaño de las bodegas y demás. Entonces esto determina total y absolutamente la DO. Y os digo algo más, es muy difícil que esto siga creciendo. O sea, con esta división que nosotros tenemos de la tierra, hacer plantaciones grandes es muy, muy, muy complicado. Entonces, el techo de Rías Baixas puede estar en unos 40, 45 millones de kilos de uva, no más. Y eso está haciendo, bueno, pues que en otras zonas del planeta se esté plantando el albariño a medida que va cogiendo, perdón por el verbo, que aquí en España lo utilizamos muchísimo, que va teniendo importancia. Y bueno, lo que no pueden es replicar las condiciones climáticas, el suelo, aunque ojo, algunos lo intentan. Yo he visto un viñedo de albariño en el cual el riego, que aquí prácticamente no se utiliza, lo hacían con aguas minerales salinas para intentar, bueno, buscar un aporte mineral más salino y darle ese punto de mineralidad a los vinos, que nosotros lo hacemos de otra manera, como veremos más adelante. Pero este cuadro, en ese sentido, es tremendo, ¿no? Porque te muestra claramente cómo es la viticultura en Galicia. Esto no pasa en Ribera del Duero, esto no pasa en Rioja, esto no pasa en España en prácticamente ningún sitio. Es cierto que a medida que va pasando el tiempo, las bodegas van haciendo un mayor esfuerzo para tener su propio viñedo. Hay bodegas que han ido consiguiendo un número de hectáreas, pero bueno, aquí tener
30 hectáreas de viñedo en propiedad es todo un logro, ¿vale? Y bueno, en ese sentido es totalmente atípico. Fijaros el dato del año 1987 de las hectáreas que había plantadas. 237 hectáreas. Bueno, el incremento de producción, como veis, ha sido rápido, espectacular y grande. Lo vamos a ir viendo en el resto de las diapositivas. Fijaros, la producción ya en el año 90, ya establecida la DO, empieza el boom del albariño y cómo ha ido creciendo. El crecimiento es muy importante en ese sentido. Y bueno, ahí está, ahora estamos hablando, esto es en litros, antes os hablaba en kilos totales de uva, ahí está ese techo difícil de superar. Veremos, se va superando poco a poco, a ver ahora también cómo afecta todo esto de la crisis del COVID y demás, pero bueno, ahí está ese crecimiento, ¿no?, de la DO en litros que podéis ver, que es espectacular y correlativo también, además, como podemos ver ahora, a lo que es también el número de bodegas, ¿no? Obviamente, las bodegas van ampliándose y fijaros en las capacidades. De nuevo, el minifundio y la producción pequeña. 94 bodegas, el número más grande de bodegas, tiene menos de 50.000 litros. Estamos hablando de producciones muy pequeñas. Pero luego se produce algo muy curioso. De esas 25 bodegas con más de 200.000 litros, entre 4 cooperativas, estamos hablando de que pueden estar produciendo bueno, pues en el entorno de los 10 millones de litros o un poco más. Muy pocas bodegas aglutinan mucha producción, que son luego marcas que están saliendo al mercado. Yo lo veo y voy fijándome, ¿no? Obviamente el cliente muchas veces no lo sabe, ¿no? Pero son lo que llamamos por paras, ¿no? Tened en cuenta que ha sido tan importante el boom del albariño que aquí han venido riojanos que han hecho sus propias bodegas, han venido grupos de muchos lados y como no pueden producir, encargan producción bajo su marca a otras bodegas. Todos sabemos lo que es el por para. Yo a veces visito clientes y veo una carta de vinos y tiene 6 albariños y ellos no lo saben y los 6 albariños yo no les digo nada, por supuesto, son de la misma bodega, ¿no? Pero solo que tienen distintas marcas y bueno, y son elaborados para gente distinta. Pero es tremendo el boom que ha habido también por parte, sobre todo, de las bodegas riojanas, las grandes marcas de albariño en estos momentos, bodegas familiares, aquí quedamos muy poquitas ya, muy poquitas. Marcos, y sí. una pregunta en relación a Mayor de Mendoza, ¿en qué capacidad de producción tiene? ¿En qué cantidad de hectáreas tiene? O sea, ¿qué gestionan ustedes en relación al tipo de bodega? Sí, nosotros imagínate, dentro de este modelo, para poder subsistir, nos hemos ido a un modelo de un poco más de producción que esas 94 bodegas de 50.000 litros. Luego os explicaré un poquito más en detalle tal, pero estamos por debajo de 200.000 y dividimos en 2 tipos de elaboración, lo que son vinos de finca y vinos de guarda, luego os lo explicaré, que son 3 vinos, y luego elaboramos, que lo empezamos a elaborar a posteriori. Nosotros empezamos con el albariño sobre Elías, fue nuestro primer vino cuando nadie lo hacía aquí, y los albariños de guarda eran más de madera. Y luego, a medida que fuimos andando camino y nuestros vinos fueron cogiendo cierto nombre y posicionamiento, pues los importadores, sobre todo, nos pedían un albariño tradicional. Porque en un primer momento, Andy, el mercado lo que pedía era un albariño frutal, joven y también, en cierta medida, poco estructurado, ¿no? Nosotros hacíamos vinos un poco más estructurados, íbamos a la contra un poco de lo que se estaba haciendo. Y empezamos a hacer una línea de vino que nosotros llamamos tradicional aquí en la zona, del albariño de siempre.
Y ahí producimos en el entorno, bueno, pues de unas 60.000, 80.000 botellas en el vino tradicional. En el mayor de Mendoza sobre Elías lo ligamos únicamente a ese viñedo que tiene ya 44 años, y también en otros dos vinos que elaboramos. Luego os comento las elaboraciones y os digo las producciones. Entonces tenemos como dos líneas, los vinos de guarda, los vinos de finca, y los vinos ya un poco de ese albariño que estaba pidiendo el mercado. Ten en cuenta también que nosotros desde el primer momento estamos en 21 mercados internacionales. Vamos a distribuidores e importadores muy selectos que buscan vino. Pero el mercado del vino se ha dividido a medida que ha ido pasando el tiempo, bueno, pues en el tradicional, el albariño de carta, y ese albariño también de Vall de Glass, ¿no? Que se dice, de copeo, y bueno, diferenciamos esas dos cosas. En ese sentido, nos gusta mostrar todo el potencial que tiene el albariño. Hemos empezado por la parte más complicada en cuanto a vinos más ambiciosos, pero luego os comentaré, y hemos hecho, bueno, pues, cosas muy, muy novedosas también con hielo seco, con tipos de elaboraciones distintas. Nos gusta experimentar, sobre todo. Hemos experimentado con muchas cosas, unas las hemos sacado al mercado, otras no. Acabamos de sacar un vino con barrica, muy suave. Bueno, luego entraremos, luego os puedo explicar un poquito más sobre eso. Pero bueno, en principio, dentro de ese estadio de bodegas estamos ahí por debajo de los 200.000, pero estamos hablando de que nosotros estamos en una producción con esos vaivenes que hay, pues que puede estar en 160.000, 140.000, según lo que la viña nos vaya a dar. ¿Vale? Dime. Marcos, nombraste antes que tiene muy poquititas cantidades de variedades tintas en la bodega. ¿Qué porcentaje de producción representa? De hecho, nosotros las variedades tintas que tenemos, las tenemos desde hace 20 años, pero no las hemos comercializado todavía. Y hemos plantado, lo que hemos hecho, teníamos un suelo que nos gustaba mucho, pero es un suelo de roca pura que sale de la tierra, y ahí lo que hemos plantado ha sido loureiro tinto, caíño tinto y mencía principalmente. Pusimos un poquito de brancellao. Pero lo que hicimos fue plantar otra variedad e injertar una variedad que fuese capaz de enraizar en la roca, y luego injertamos, porque no éramos capaces de que enraizase. Creemos que puede ser un vino muy mineral, pero es lo malo que tiene esto del vino, Andy. Hicimos esa plantación hace 20 años y el resultado lo tendremos dentro de igual 4 o 5, o sea, y pasarán 25 años. Y bueno, obviamente cuando nos bebamos el vino nosotros lo disfrutaremos y sabremos el trabajo que ha habido detrás, pero bueno, los plazos en el mundo del vino son muy largos. En este caso más. Pero bueno, ahí estamos, creemos que las tintas también son importantes y las producciones son muy pequeñas. Para que te hagas una idea, las producciones de la gente que está haciendo tintos aquí son de 800 botellas, 1000 botellas, cosas así. O sea, estamos hablando de cantidades muy, muy pequeñas, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos de la mano, bueno, un poquito para que veáis la evolución de la exportación, ¿no? En el año 2008, bueno, pues los datos que son los últimos que ha publicado el Consejo Regulador, pero bueno, que lo veáis en comparativa con el año 2018 y 2008, que bueno, pues se duplican, y dentro un poquito de ese auge que va cogiendo la variedad albariño, que prácticamente ya está en casi todos los países, en unos más, en otros menos. Como veis, el mercado norteamericano es el principal, el Reino Unido es un gran consumidor de vinos, como bien sabéis, en Argentina y bueno, en todos los países productores de vino. Puerto Rico, sorprendentemente, es el tercero, aunque bueno, forma parte de los Estados Unidos, pero sí, es un dato sorprendente.
Y luego Europa se lleva ya un porcentaje muy importante y siguen creciendo el interés y nosotros detectamos cada vez más interés, incluso hasta en países productores, que es difícil. Francia empieza, por ejemplo, a ser un país que está empezando a consumir bastante albariño. Pero bueno, simplemente como dato curioso en cuanto a esas explotaciones. Y esta foto, aunque parece que no tiene sentido, es para que veáis un poco cómo es este terreno aquí de minifundio. O sea, en el lado izquierdo superior hay una plantación pues, de tomates, luego una de albariño, después ahí abajo unas de verduras, otras de patatas. Así es toda Galicia. Y este es el tipo de plantación habitual que hay. Y esas viñas, además, van a ir, fijaros, una plantación, lo dejan ahí sin plantar, probablemente ahí haya patata, que es muy típica aquí en la zona también. Y esa línea de viñedo que igual produce ahí, pues, 500 kilos, 400 kilos, lo que sea, eso va a ir en una tarjeta y va a ir al Consejo Regulador. Una cosa que hay que entender, dentro de lo que es toda esa tradición, sí que luego os lo comentaré un poco más, pero todas esas uvas se vendimian, viajan en un tractor que se lleva a la bodega, igual la uva se vendimia a las 9, 10 de la mañana, luego eso se va llevando y en las bodegas hay colas de tractores aquí durante la vendimia, con lo cual esa uva se va a procesar bueno, pues muchísimas horas después. Y os comento esto porque, bueno, nosotros trabajamos de otra forma y dentro de ese respeto por la tradición, aquí nuestra máxima ha sido en la viña aplicar todos los métodos tradicionales que se han ido aplicando y la mínima química posible, no usamos herbicidas desde el minuto 1, etcétera, etcétera. Pero trabajamos con muchísima velocidad porque estimamos que esto es un error, estimamos que la uva tiene que ser cortada y estar el mínimo tiempo posible una vez cortada a temperatura alta y que hay que procesarla rápido y que para que mantenga todo el potencial de frescura es muy importante que ese proceso se haga muy rápido. Luego os explicaré también cómo hacemos en cuanto al frío. Mucha gente nos pregunta a veces cuando hacemos catas verticales, oye, ¿cómo tiene este color, este albariño del 2011 o del 2009? Bueno, pues una de las claves es esa velocidad y esa velocidad con un control de temperatura. Nosotros trabajamos en menos de 3 horas desde que cortamos un racimo hasta que es procesada. Y en bodega la enfriamos nada más llegar. Tenemos un equipo, para que os hagáis una idea, tenemos un equipo de frío únicamente para el enfriamiento de la pasta. El equipo de frío principal que utilizamos, tenemos uno del doble de capacidad solo para enfriamiento de pasta que utilizamos solo durante la vendimia. Y es porque consideramos absolutamente vital para el mantenimiento de las cualidades organolépticas del vino, bueno, pues que esa uva sea procesada rápida. Pero bueno, al final eso ya lo sabéis vosotros. Como tú te muerdes una manzana y empieza el proceso de oxidación. Cortas un racimo de uva y aunque son vendimias manuales y echamos el racimo en una caja, pero no puedes evitar que algún grano se abra y empiece un proceso oxidativo. Bueno, intentamos evitar eso, ¿vale? Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Pasando a lo que son los tipos de suelo, bueno, en la zona del Solnés, como veis, estamos hablando junto con el Rosal, que son las dos zonas más de costa, y Soutomayor, que es muy pequeñito, pero también bueno, un pelín más en el interior. Sobre todo es granítico y aluvial, que bueno, arrastre de lluvia y es una mezcla, ¿no?, de materia orgánica y de los restos. En la zona del condado de Tea, que es la que os comentaba antes, muy cercana al río Miño, tiene un poquito más de pizarra, ¿vale? Y en la parte de Ribeira do Ulla es principalmente aluvial. Pero bueno, lo fundamental es cuando tú vas a plantar, o sea, bueno, pues saber dónde plantas. Nosotros tenemos nuestros viñedos, sabemos dónde están plantados y por qué los hemos plantado. Y a la hora de seleccionar uva creo que es importante. Gran parte de la mineralidad de los vinos va a depender de este factor. Luego lo comentamos con un poquito más de detalle en cómo hacemos nosotros nuestra viticultura.
que, como os he dicho, no somos mejores que nadie, simplemente hemos ido aprendiendo sobre prueba y error y viendo un poquito cuáles son las mejores formas de hacerlo, pero también os anticipo que es como lo hacemos la mayoría de la gente que tenemos viñedo. Hemos ido llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Los viticultores de toda la vida. Pero bueno, esta es un poquito para que os hagáis una idea esa estructura y, como os comentaba antes, bueno, pues ese clima atlántico, oceánico y esa frescura y humedad que va a hacer que los vinos también lo sean. Marcos, una pregunta. Y en relación a la conducción de la variedad, ¿qué conducción se adecua mejor? ¿O qué resultados o qué pruebas hicieron ustedes en la bodega? En el Sí, viñedo, perdón. sí. Claramente, bueno, el emparrado es lo que mejor se ajusta, ¿no? Aquí en la zona del Salnés hay viñedo en cordón simple, que llamamos nosotros, o espaldera, ¿no? Pero bueno, el emparrado es sin duda ninguna un poquito lo que más se usa. Es que me sacas un tema que iba a comentar después. No, está perfecto, Andy, está perfecto. Pero le entro. El emparrado nos garantiza una altura de 2 metros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro de toda esa humedad que tenemos aquí, la humedad va a ser distinta a 2 metros de altura que a 1,5 metros, mientras que en el cordón simple el contacto de las hojas hacia abajo va a ser con la tierra mayor, por lo tanto va a haber un mayor nivel de humedad. Aquí en esta foto podéis ver, esta es una foto de la bodega, veis los pasillos, luego entro en más detalle en eso y tal, pero esa ventilación es absolutamente vital aquí, sobre todo para no dar sistémicos. Si no te importa dar sistémicos, está perfecta la espaldera, ¿vale? El sistémico entra en la planta, se mueve por ella y ya está. Pero nosotros trabajamos con lías y por lo tanto trabajamos con levaduras y queremos hacer nuestras fermentaciones con nuestras levaduras, no con unas de un sobre. Entonces, si no cuidamos esas levaduras, bueno, pues no vamos a poder hacer los vinos que nosotros hacemos. Entonces, no podemos dar sistémicos, no podemos utilizar una serie de productos. Luego, ten en cuenta que la espaldera es muy difícil que puedas quitar la hierba. Aquí, con esta humedad y esta temperatura, la hierba crece y crece y vuelve a crecer. Nosotros la quitamos en trabajo con tractor, vamos, cortándola según las distintas épocas del año. Ese trabajo en cordón simple no lo podemos hacer trabajando lateralmente, porque obviamente está en línea con la espaldera. Entonces ahí la única aplicación en una finca grande es de herbicida, si no vas a tener un contacto absoluto en la planta. Bien es cierto que, bueno, no sé si al principio las bodegas riojanas que iban entrando aquí plantaban principalmente en cordón simple porque era el sistema al que ellos estaban acostumbrados, pero bueno, también os puedo decir que a día de hoy muchas han ido cambiando, lo cual, bueno, quiere decir que se han ido adaptando, ¿vale? Pero espera que paso y lo vemos. Esta es la finca que os decía antes, a principio de brotación, que era la más grande en el año 76. Y aquí lo podéis ver, ¿no? Bueno, este tipo de conducción de parra, de separación con el suelo, permite, bueno, pues que los niveles de humedad sean mucho mayores. Tened en cuenta que el albariño es una variedad muy vigorosa también, muy vigorosa. Ahora voy a entrar al tema específico de cómo es el clon y cómo nosotros lo trabajamos y demás. Pero en general tiene todas las condiciones que quiere. Tiene mucha agua, tiene muchas horas de sol y es lo que cualquier arbusto necesita para crecer. Entonces tienes que estar constantemente trabajando sobre ella para poder realmente garantizar una uva de calidad.
entrando ya de lleno a lo que es nuestra viticultura y cómo nosotros la trabajamos, ya seleccionamos clones de nuestras propias fincas. Imaginaros en el año 76, ¿no? Porque cuando plantamos aquello, recogíamos clones de los vecinos, de aquellas pocas hectáreas que iban quedando, y fuimos plantando, y sobre eso fuimos replantando, observando qué clones eran más vigorosos, menos vigorosos, y demás. Sobre el total desconocimiento, simplemente, aprendiendo de lo que la viña nos traía. Hoy en día es una gran riqueza tener, esa riqueza clonal de distintos tipos de cepas. Recientemente se han hecho estudios en los que se ha hecho una selección clonal. El CSIC, que es el Centro de Investigaciones Científicas, junto con la Universidad de Santiago, ha hecho un proyecto maravilloso. Han seleccionado en principio 40 clones y de esos se han quedado con 11 para trabajarlos como los clones ideales de albariño. A mí me parece fenomenal, pero yo creo que la riqueza clonal de nuestra variedad no se puede limitar a 11 clones. Me parece un crimen. Me parece que tenemos que tener un respeto por esa tradición y por todas esas gentes que han ido transmitiéndonos esa cultura del albariño y cómo esas plantas se han ido trabajando aquí. Aunque a veces den menos producción, aunque a veces puedan ser un poquito más difíciles de cuidar, pero le aporta una riqueza. Y tú cuando pruebas un vino de distintos clones, notas matices distintos y notas cosas distintas. Entonces, por entrarle de lleno a cómo trabajamos, yo el primer punto que señalaría es el tema del clon en cuanto a la selección. Luego lo que comentabas en cuanto a la conducción es muy importante, pero previamente también lo que es esa selección del suelo que habíamos hablado antes. ¿Dónde plantar? ¿A qué altitud vamos a plantar? Siguiente cuestión fundamental aquí en Rías Baixas. ¿Qué orientación? Porque aquí la tradicional norte y sur está muy bien y funciona, pero nosotros el Atlántico lo tenemos en una dirección este-oeste. De hecho, una de las fincas, la finca que tenemos que rodea la bodega, la tenemos en este-oeste porque la incidencia del viento es este-oeste. Entonces nos consigue la misma insolación, tenemos una montaña que nos protege, pero la hemos puesto en una conducción para que ese viento nos entre este-oeste y por lo tanto su capacidad de lucha contra la humedad sea muchísimo mayor. Entonces, el clon, la orientación, el marco, como bien estaba señalando, nosotros somos absolutamente favorables a lo que es el emparrado con trabajo, no el emparrado de muchas cepas y sin pasillos. Es que son cosas muy distintas. Nosotros trabajamos con un marco de plantación, por ejemplo, de 6 metros por 4 metros de ancho con 3 metros de pasillo. Entonces le damos mucho recorrido a la cepa. Luego, además, es muy importante cortar, como veis, si dejásemos, esto es ya prácticamente antes de estas fotos que veis aquí, de la vendimia, ¿no? Si dejásemos esas cepas sin despuntar, sin hacer poda en verde, eso estaría por el suelo todo, ¿vale? O sea, hubiesen seguido creciendo y rodando y estarían en contacto con el suelo. Entonces hay que estar despuntando constantemente, como es lógico y natural, pero a una altura que nos permita la entrada de ese viento. Y para eso es importantísimo tener esos pasillos que permitan esa entrada y también es súper importante pues tener en cuenta todos esos factores de forma agrupada, ¿no? En cuanto a qué es lo que estamos haciendo y cómo queremos trabajar la viña. Bien, otra cosa que hacemos para luchar contra ese vigor de la planta, vamos a ir pasando fotografías. Bueno, esta es una imagen
bonita de la zona del Iglesario. Bueno, luego entramos aquí. Es utilizar 2 cepas por poste para que se autorregule el vigor de las plantas. De esa forma, donde vemos que el clon es un clon especialmente vigoroso, pero que nos gusta en cuanto a la calidad, nosotros lo que hacemos no es eliminarlo, sino autorregularlo, que luche con otra cepa, con lo cual vamos a reducir un poco ese vigor. Entonces, recapitulando todos esos elementos, clon, dónde plantamos, la altitud, que no lo mencionaba antes. Aquí se ha plantado muchísimo en zonas muy bajas con todo ese boom. Es importante que haya inclinación para los drenajes. Tampoco zonas demasiado altas. Nosotros tenemos viñedos en 70 metros. Un poquito más abajo puede estar bien, pero bueno, nos gusta también un poquito ese viñedo más enrocado, ¿no? Más de contacto con la roca. Esos marcos de plantaciones y, por supuesto, el emparrado muy cuidado, muy cuidado. Esa sería un poquito nuestra receta a la hora de trabajar. Y bueno, trabajar con un tipo de producción integrada muy respetuosa, ¿no? Como os decía, sin herbicidas, no utilizamos productos contra la polilla, que es aquí bastante problemática, pero no lo hacemos ya desde hace muchos años. Trabajamos con trampas de confusión sexual para ellas. Bueno, utilizamos muchos sistemas, tampoco me quiero poner ahí súper pesado. Luego, si queréis que profundice en alguno más en particular, lo hago sin ningún tipo de problema y respondo a todas vuestras preguntas. Pues no sé si me he puesto muy técnico o no, Andy. Tú me dirás. Estamos bien, estamos bien. Ok, pues Sí me gustaría como entrar en la parte de la poda, de cómo es el equilibrio que hacen con las plantas, ya que, bueno, hablaste que es una variedad muy vigorosa, aunque la autorregulan con otros clones, pero después el momento de la poda, del sí, descanso de la planta, cómo lo plantean y cómo lo ejecutan. sí. Lo principal, sobre todo, es elegir el momento adecuado, el de más frío. Es una de las cosas que más nos preocupa, que la planta no esté en circulación de savia, ¿no? Lo cual a veces, dependiendo de cómo sean los inviernos, lo que os comentaba, cada vez nos preocupa más porque el tema climático en cuanto a temperaturas, bueno, pues como sabemos todos, está cambiando. Cada vez tenemos veranos con temperaturas más altas e inviernos un poquito más suaves. Nos adaptamos, Andy, o sea, no seguimos un manual, vamos buscando esas fechas de más frío y ahí concentramos el trabajo, sobre todo para no provocar heridas. Ten en cuenta que todo esto se hace manualmente. Entonces nosotros precintamos los cortes, utilizamos el tradicional sistema aquí de vara y pulgar en cuanto a la poda. Pero estamos muy pendientes de la contaminación porque también últimamente hemos tenido la hermilaria, la yesca, otras enfermedades que a veces por raíces, por cortes de poda pueden ir entrando en la planta y por lo tanto es muy importante saber elegir el momento adecuado para hacer todo ese trabajo. Nos lleva tiempo, tenemos... Sí. Antes de entrar en la parte de la bodega, pienso que también los puntos de cosecha varían según el estilo de vino final que elaboran. ¿Cómo lo estructuran o qué particularidad buscan en la vendimia para que después se exprese en el vino? Sí, bueno, pues ahora estamos justo en ese momento. Nosotros empezaremos la vendimia. Hoy estaba yo mirando pepitas de uva ya, o sea, fijaros lo cerca que está la maduración o la vendimia ya. La maduración en algunas parcelas ya está ahí y probablemente empecemos ya el día 4 ahora de septiembre. Bueno, el momento más estresante del año, obviamente también, porque bueno, pues todo el trabajo del año está ahí pendiente. Y bueno, hacemos vendimias de mucha precisión, ¿vale? Todo ese
trabajo, bueno, comentar también, importante, que la floración, lo que os decía antes, es un poco el punto importante en cuanto a selección natural de cuál va a ser la producción, porque nosotros realmente hasta que pasa junio no lo vamos a saber con certeza porque nos lo hace todos los años. O sea, sabemos que en floración aquí es muy difícil que haya 2 semanas seguidas en el mes de mayo o junio sin llover. Entonces, depende de los días que llueva, se puede llevar un porcentaje u otro. Entonces, ahí es como un momento súper crucial, ¿vale? Y luego en vendimia, bueno, pues hacemos una vendimia muy distinta, la verdad, a lo que se viene haciendo aquí. Aquí nos han llamado locos, primero por plantar tan pronto, luego por utilizar las lías. Yo al principio, ten en cuenta también, yo cuando empiezo a llevar un poco, después de pasar por distintos departamentos y cosas, la batuta de las vendimias, una de las cosas que veía y del sinsentido que había de que fuese muy tradicional en el sentido de que la gente vendimiaba, paraba 2 horas o 3 horas para comer, se comía allí, todo iba súper lento, las cajas se cargaban a mano. Yo cuando empezaba a evaluar aquello, bueno, pues como niño no te dabas cuenta, pero a medida que vas creciendo siempre te va llamando la atención. Nosotros, por ejemplo, empezamos a utilizar, aunque estamos muy cerca, todas nuestras parcelas de bodega, camiones frigoríficos en viña cuando no los utilizaba nadie, paletizábamos todo para movernos con velocidad, la vendimia es manual, varios tractores recogiendo con velocidad, un poco lo que os comentaba antes, buscamos esa velocidad para evitar oxidaciones y que la uva tenga todas las cualidades. Para nosotros la clave, sé que es un tema controvertido, la uva o la bodega, el trabajo en la viña, el trabajo en la bodega. Vale, todo es importante, pero lo que tú no lleves en la materia prima no te lo puedes inventar en la bodega. El enólogo, por muy bueno que sea, nunca va a poder llevar la uva más allá de lo que la uva trae consigo. Para nosotros es parte de nuestra filosofía, es parte de lo que creemos y es fundamental que esa uva llegue con velocidad. Nos llamaban locos por llevar carretillos elevadores allí para cargar con rapidez. Yo me acuerdo una vez hace relativamente pocos años que llamé a la primera empresa a la que le había encargado un carretillo y el hombre se acordaba de nosotros, aunque ya llevábamos tiempo sin trabajar. Hombre, sí, vosotros sois los primeros. A raíz de que vosotros empezasteis a usar carretillos, empezó todo el mundo. Hoy en día no los encuentras casi en vendimia, todo el mundo los está buscando. Y bueno, pero era aplicar el sentido común, o sea, lo bueno también, bueno, pues eso, de tener una tecnología es aplicarla y si puede ser más rápido, más eficiente, ¿por qué no? O sea, está ahí para poderlo hacer. Rebajamos tiempos, queremos rebajar esos tiempos. Para nosotros es muy importante esa frescura, mantenerla en los vinos, y porque es que eso luego, Andy, nos va a permitir tener un vino. Yo hoy en día abro un albariño, el otro día estábamos catando la 2015, está tremendamente, es como casi no notas notas en los matices que se va poniendo, bueno, pues ese cítrico se va convirtiendo en un cítrico más suave, bueno, mil matices, la fruta de hueso, el trabajo de las lías, pero son vinos que nosotros hacemos catas verticales desde el 2005, 2006, ¿vale? De albariño, que la gente a veces se queda muy sorprendida, ¿no? Cuando prueba esos vinos. Luego podemos entrar, si queréis, cuando hablemos específicamente. No hay muchas bodegas que lo hagan aquí en la zona, eso, prácticamente ninguna. Pero Sí, bueno, Marco, nos gusta mostrar ese potencial y la clave está ahí en la vendimia, en la vendimia. Perdona, Andy, que te interrumpí. sí, Marco, no sé si querés entrar como para ver las fotos de la bodega. Vamos allá. Yo No sé sé cómo voy de yo sé tiempo, que cuánto tenés tiempo varias. voy, porque yo me pongo a hablar y ya no paro. Estamos ¿Cuánto tiempo? bien de tiempo, pero quizás me gustaría ver algunas fotos de la bodega y luego poder hablar de cada vino para que nos entre esa información, que es importante Vamos entrando. que conozcamos las etiquetas porque son muy variadas. Sí, sí, luego os explico los vinos. Vale, un poco que veáis ese viñedo, bueno, pues cómo son esos parrales, esa distancia de la uva,
esa distancia de los pasillos que os comentaba antes del tractor, ese trabajo manual, esas cajas pequeñitas de 20 kilos, ese transporte que os comentaba antes en camión refrigerado, todo paletizado. Y bueno, la bodega, estamos hablando de una bodega, bueno, lo bueno de Rías Baixas, ojo, de todas las bodegas de Rías Baixas, es que al ser una denominación nueva, bueno, pues las bodegas, bueno, pues todas son bastante nuevas y tal, porque a veces yo al principio cuando viajaba por Francia, ¿no? Y veía algunas bodegas, eh, eh, bueno, con mucho nombre y te quedabas sorprendido, ¿no? A veces de las instalaciones o del tipo de maquinaria. Aquí toda la maquinaria, al ser una bodega nueva, pues es maquinaria de mucho nivel, de mucho nivel. Podemos trabajar con frío, como os decía antes, para el enfriamiento de pasta, con prensas neumáticas tremendamente suaves a la hora de los prensados que podemos realizar. Despalillamos absolutamente toda la uva. Nos gusta macerar la uva. El hecho de que seamos tan rápidos a la hora de manejar la uva nos permite ese plus de maceración. Imagínate, vosotros lo sabéis, ¿no? Si la uva ya estuviese oxidada y luego la maceras y aún encima la maceras a una temperatura baja, bueno, pues la oxidación sería mucho más grande, es pura lógica, ¿vale? Bueno, nos gusta la maceración porque nos permite una extracción aromática un poquito diferente también. Y dentro de esos clones y dentro de esa piel un poco que contiene tantos elementos organolépticos, nos gusta extraer parte de ello. Pero es fundamental hacerlo a temperaturas muy bajas y sin ningún tipo bueno, pues por supuesto de botritis o enfermedad, si no, no tendría sentido poderlo hacer. Hacemos maceraciones cortas, hacemos maceraciones más largas, pero siempre a temperaturas muy bajas. Incluso hemos sido de los primeros en utilizar, la primera bodega que lo hizo fue Bodegas Galegas, que es una bodega que luego desapareció, y seguimos esa estela, y no nos cuesta decirlo, que seguimos esa estela, haciendo una maceración con nieve carbónica, una criomaceración. Hemos hecho vinos con criomaceración y todavía manejamos una de nuestras marcas, que luego os comentaré con eso. Pero bueno, por no extenderme demasiado, seguimos para ver un poquito. Bueno, pues como es todo inoxidable, suelos, paredes, techos lavables, para nosotros es fundamental que lo que tenemos en la uva no se pierda en la bodega y que esté en un entorno totalmente controlado. Una producción natural, muy respetuosa con el medio ambiente, pero entendiendo que tenemos una tecnología que nos permite, bueno, pues ciertas ventajas. Sin abusar. Luego no nos gusta para nada esas filtraciones o procesos, tal, o podemos entrar cuando quieras a los tipos de elaboración, pero buscamos lo que te comentaba antes, ¿no? Trabajar con nuestras levaduras, buscar luego esas crianzas largas sobre lías, desfangados estáticos, etcétera, etcétera. Todo lo que es la producción natural, pero obviamente si lo podemos hacer en un entorno de control de temperatura y sin ningún tipo de contaminación, pues es lo que nosotros buscamos en ese sentido. Y esta es la sala de catas, que tiene un mirador sobre la ría y bueno, la verdad que está muy bonita a la hora de ver lo que es un poco el océano Atlántico. Así que si quieres entramos un poco a cómo hacemos los vinos y un poquito cuáles son las técnicas que utilizamos. Sí. Bueno, lo primero, lo que os decía, la clave de lo que ya hemos hablado, no lo voy a repetir, el tema de los macerados, bueno, nos gusta hacer macerados en algún vino de corto, de 4 o 5 horas, en otros vinos de un poquito más de tiempo, control de esas levaduras y funcionamos con el tradicional aquí sistema de pie de cuba que llamamos nosotros, que consiste en iniciar, bueno, pues la vendimia con 2 parcelas habitualmente
en 2 depósitos pequeños. Nosotros tenemos capacidad de depósito de 2.500, 5.000, 10.000, 20.000, precisamente para manejar toda esa diversidad de fincas y demás. Y buscamos esas 2 líneas, ¿no? No trabajar con levaduras de sobre. Fermentaciones a temperatura controlada, siempre que esa levadura vaya funcionando, nos vamos adaptando un poco dentro de esa temperatura, hay que ir vigilando, cada año es distinto, no es lo mismo una añada muy lluviosa que una añada muy cálida en cuanto a lo que va a ser el comportamiento de la levadura, hay que ser paciente y no pasarse ahí en el tema de frío para permitir esa levadura que se vaya expresando de la forma correcta, ¿no? Y luego, bueno, pues todo muy natural y muy fácil, o sea, a partir de ahí, descubados, buscamos las lías luego que más nos interesen para empezar a hacer los batonages. Vamos a estar en movimiento constante con las lías y eso es la verdad que también muy, muy curioso, ¿no? Porque estamos recuperando algo que yo al principio, imaginaros, en el año 95, 96, 97, aquí los vinos de guarda, los pocos que había, eran con madera. Cuando nosotros empezamos a hacer vino con lías, nos decían, bueno, pero vosotros de dónde salís, ¿no? O sea, ¿por qué estáis haciendo? Y no estábamos haciendo nada que no se estuviese haciendo en Francia, que no se estuviese haciendo en muchos otros países. Y no estábamos haciendo nada que no hubiesen hecho nuestros antepasados, que aún es más importante. ¿Y por qué lo digo? Porque sin saberlo, ese vino antiguo de esos años 60, 70, que se fue haciendo famoso, era un vino denso, era un vino graso. ¿Y por qué? Porque esa gente no sabía por qué y probablemente la explicación está en la historia, esa que os contaba antes de esos monjes de Cluny, de Cister y de sus técnicas de vinificación, que no tenían ni idea, porque nadie sabía nada de las levaduras hasta que Luis Pasteur nos dijo qué es lo que pasaba a mediados del 19, pero esa gente estaba utilizando descubados muy curiosos, porque tradicionalmente aquí se decía, no, el vino no le quites todos los fangos, déjale parte de los fangos. Claro, ellos no sabían que esos fangos luego, bueno, pues era mejor moverlos, había que hacer una selección, etcétera, etcétera. Pero se dejaban esos vinos de esa forma, es curioso, ¿no? Y eso era una crianza sobre Elías, bueno, pues sin tener ellos el conocimiento específico de lo que estaban haciendo. Sí, dime. Marcos, sí, creo que una de las próximas fotos que tenés son las etiquetas, como para que podamos ver. Y mi pregunta está relacionada a que todos los vinos que ustedes elaboran tienen menor y mayor contacto sobre guías, o hay alguno que no lo tenga, porque también pienso que está muy relacionado al tipo de albariño que es de consumo más regional o digamos a nivel de España, y lo comparo con el albariño que se pueda llegar a consumir en el exterior. ¿Qué estilos distintos encontrar? Sí, nosotros elaboramos, espera que llego a tal. Bueno, estas son las 5 marcas que nosotros elaboramos. 3 de ellas se hace con crianza sobre el Elías. El vino que veis en el centro, el Mayor de Mendoza sobre Elías, es el que os comentaba, primer albariño sobre Elías, primera etiqueta en salir en Rías Baixas al mercado bajo esa nomenclatura. Y aquí lo que hacemos es una crianza para elaborar un vino que sea joven con la virtud de poder evolucionar muy bien en la botella. Entonces todo el mundo nos pregunta por qué un mínimo de 3 meses, ¿no? Ahora se está poniendo muy de moda y mucha gente se va a crianzas muy largas y nosotros las hacemos con alguno de los otros vinos. Pero esto nos permite mantener muchísima frescura, con lo cual vamos a tener toda esa capacidad que tiene el albariño de sorprender en cuanto a un vino del año, un vino joven, afrutado, toda esa gama cítrica, manzana, mandarina,
toda esa parte, pero luego esas lías nos van a aportar un poquito más de madurez en las notas que va a tener en nariz, por supuesto más sedosidad, más estructura, esas notas de los amargos que resaltan las lías también van a estar ahí. A partir de la evolución vamos a ir encontrando la propia lía, vamos a ir encontrando, bueno, pues incluso notas de tostados, esa combinación, y hace que sea un vino tremendamente versátil porque lo puede disfrutar la gente de una forma fácil a la hora de bebérselo sin ningún tipo de gastronomía, simplemente tomándose una copa de vino, notando que es un vino que tiene su cuerpo, pero muy identificado a lo que es el albariño, fácilmente de reconocer. Pero nosotros hacemos verticales con este vino desde el año 2009, 2008, 2007 y están espectaculares. Hace poco bueno, publicaba aquí una revista especializada y hacía una vertical de 14 de nuestros vinos, y el 2009 de Mayor de Mendoza sobre Elías pues tenía más puntuación, no sé si tenía 95 puntos y estaba por encima de añadas posteriores. Buscamos eso, buscamos un poquito en este vino esa frescura, buscamos además esa capacidad de evolución. Pero luego hacemos evoluciones mucho más largas con las lías. El segundo vino que ves, estamos hablando de que tiene 1 año y medio de crianza sobre lías. Hace 12 meses de crianza sobre lías en depósito de inoxidable, y luego lo pasamos por barrica con sus propias lías, pero de una forma muy particular. No queremos una barrica muy presente, y eso que cogemos un roble de Taranzón, los más famosos productores franceses, de mucha calidad, pero pasamos vino previamente por la barrica para limarlo un poco, para contener ese aporte de la barrica, que nos aporte elementos de complejidad al vino y conseguir que sea un vino con una gran evolución. Este vino es un paso más allá del famoso Tres Crianzas, que bueno, aquí algunos en España lo consideran un vino de culto. De esto, bueno, pues yo bebo 2005 de este vino, del Tres Crianzas, y está espectacular, espectacular. Y este vino que os comentaba antes es un paso más allá del Tres Crianzas, que curiosamente, aunque se llama Tres Crianzas, es una crianza en lías de 9 meses, es una crianza en depósito inoxidable de 5 meses y luego una crianza en botella. Cuando nosotros empezamos a hacer este vino, mirábamos a Borgoña, mirábamos a Chablis, buscábamos esos vinos que tardaban tiempo en evolucionar en la botella. ¿Por qué? Ya sabemos que el albariño en depósito va a evolucionar muy bien. Y ojo, otros productores hacen vinos maravillosos también con esta evolución de aquí de Rías Baixas, con esa evolución en el depósito. Pero estábamos experimentando también y abriendo un camino nuevo en el sentido de buscar la evolución en la botella que no se estaba buscando. Ya no era solo elaborar vinos sobre Elías, sino elaborar vinos sobre Elías y dejarlo, bueno, pues como eso se habló, 2, 3 años en la botella, que pasase esa fase de lana húmeda y que entrase, obviamente sin la lana, en Rías Baixas, pero buscar ese esplendor del vino a partir del 4º, 5º, 6º año. La cosecha que nosotros tenemos en el mercado en estos momentos es la 2015. Claro, cuando empezamos a hacer esto, pues todo el mundo se reía de nosotros, sinceramente, porque claro, nosotros íbamos con un vino en el año 2000, no sé cuántos, con 4 años, con una cosecha de 4 años antes. Pero lo vendíamos bien en Bélgica, lo vendíamos bien en Holanda, lo vendíamos bien en Inglaterra, lo vendíamos bien en países que apreciaban bueno, pues este tipo de vino que ahora están tan de moda en Rías Baixas. Y desde esa línea, Andy, de buscar esa evolución en la botella. Entonces, resumiendo un poco y centrando el tema de los 3 vinos sobre Elías, el primero busca ese frescor y esa evolución que nos permiten las lías, que siempre creímos en ella porque la madera era muy... Cada variedad es distinta y a mí me encanta la madera con la Chardonnay, pero el albariño es muy sutil. El albariño, si le metes mucha madera y madera nueva, la vas a secuestrar, la vas a cerrar mucho. Va a ser muy preponderante la madera. Entonces hay que trabajarla con mucho cuidado.
y eso, permitir que la variedad se exprese sobre todo. Creo que es fundamental en este tipo de vinos. Y en este Finca Las Tablas es lo que buscamos dentro de esa crianza larga con barrica y sobre todo luego esa evolución en botella muy, muy larga con el tres crianzas. Y luego los otros dos vinos, el primero, que son los que sacamos, bueno, pues más recientemente, bueno, el último es el Finca Las Tablas, pero los primeros vinos nuestros fueron el Mayor de Mendoza sobre Elías y el Tres Crianzas. Y Finca Las Tablas ha sido un proceso también que llevamos muchos años observando, porque imagínate, Andy, cuando hablamos de años de crianza y tal, bueno, pues hemos ido haciendo nuestras propias pruebas, hemos ido viendo cómo han ido esas evoluciones antes de sacar un vino al mercado. Ahora estamos comercializando la 2016 y es un vino totalmente joven. Este es el vino que con claridad va a tener una evolución más larga. Hablándolo, bueno, pues con Matías el otro día, pues comentaba que lo había catado y que todavía era pronto. Es pronto, claro, es un vino para muchos años. Pero bueno, sí. ¿Qué tipo de cierre utilizan para los vinos? ¿Es el mismo tipo de corcho taponado para todas las líneas? ¿Hay alguna diferencia entre ambas? Digamos, entre todas? Sí, utilizamos el corcho natural. Para estos vinos creemos que es importante el intercambio de oxígeno, va a hacer que bueno, esa evolución pueda ser como nosotros buscamos, que tenga un poquito de ese intercambio, le va a venir bastante bien para ir abriendo. Ten en cuenta que también son vinos que la gente, es curioso, ¿no? Pero yo creo que la gente comete el error de bebérselos muy pronto. Entonces, bueno, lo mejor de muchos de estos vinos está en varios años, pero bueno, el hecho de que tenga un corcho que permita esa oxidación creo que hace más interesante la evolución. Tengo que decirte que el mercado americano me pide tapón de rosca siempre y que para nuestro importador en los Estados Unidos hacemos un vino con tapón de rosca en el Fulget, el albariño tradicional, pero nos hemos negado a hacerlo en los demás. Le hemos dicho que no, que todavía no, por lo menos para que se esté tranquilo. Me faltaba un poco los otros dos vinos por comentarte, ¿no? El Fulget, el tradicional, que al final es un vino, el que se hace aquí, pues del 100% de la producción, pues el 90% es este tipo de elaboración, porque es la elaboración más fresca, más aromática, más intensa. Bueno, es la elaboración que ha cautivado un poco al mundo del vino más comercial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al consumidor tipo y por lo tanto que va a estar también, bueno, pues en grandes superficies y demás, ¿no? Y bueno, y que está muy bien, o sea, es un tipo de albariño que es espectacular, porque el albariño es súper versátil en ese sentido. Y es curioso porque a medida que los mercados van entendiendo la variedad, bueno, pues van bajando los volúmenes de albariño tradicional y van aumentando los volúmenes de albariño sobre Elías. O sea, el mercado poco a poco va entendiendo que albariño es algo más que un vino joven, fresco del año, para tomarse en un día caluroso. Y bueno, nosotros hacemos todo lo que podemos para intentar mostrar eso también. Dime, perdona. Marcos, me hacen una pregunta en relación a cuáles son las mejores añadas de los últimos años, si hay alguna que puedas resaltar y cuáles han sido las características digamos, principales o algún dato para resaltar. Vale. Sí. A mí me encantan las añadas frías. Me gustan mucho las añadas en que las horas de frío en el viñedo están muy presentes,
porque nos van a dar vinos, bueno, que van a tardar más en expresarse. Probablemente también son vinos que pueda ser interesante en el trabajo sobre Elías, utilizar la microoxigenación, que no siempre lo hacemos, para ayudarlos también a abrirse, pero que las evoluciones son espectaculares. Añadas como la 2013, añadas como la 2010, a mí me gustan especialmente, añadas como la 2006, perdón, 2005, la 2006 fue un poco más calurosa. También me gusta mucho. La 2016 me gusta mucho también. Las añadas cálidas también están muy bien, y hay añadas en las que la evolución es también muy, muy buena. Obliga a un trabajo distinto, totalmente diferente, y es como que se sale un poquito de lo habitual para nosotros. Entonces, por ejemplo, las 3 últimas añadas han sido añadas, y esta la podemos incluir con temperaturas muy altas en verano, por lo tanto, con un exceso de grado. Solo hay que tener una precaución. Si tienes tu propio viñedo, no tienes ningún problema, porque tú vas a vendimiar cuando quieras y vas a tener un control de esa maduración. El peligro que puedes tener es que las acideces sean demasiado bajas por un exceso de maduración y que haya desequilibrios. Esta palabra es fundamental en la elaboración. Entonces aquí podemos tener un albariño que tenga 13 grados, con 5 de acidez total y un málico muy bajo, va a ser un vino desestructurado. Bueno, con 6,5 de acidez total estamos hablando de un vino que pueda tener más potencial de evolución. Bueno, la cuestión es encontrar ese equilibrio y cómo lo trabajas. Antes no comentaba porque son 1000 detalles, ¿no? Nosotros trabajamos mucho las raíces de cara al trabajo de la acidez, que aquí no se le da importancia, y de nuevo, nosotros cuando cortábamos raíces después de la floración nos miraban y nos decían que estábamos locos, ¿no? Allá por los 90. Porque no se hacía. Pero estábamos obligando a la cepa y lo íbamos viendo, simplemente probábamos, no hemos sido nunca suicidas tampoco. Íbamos probando y veíamos que el enraizamiento, como es lógico, y obviamente leíamos al respecto de otras zonas, era mayor. Cortábamos la raíz superficial, obligábamos a la cepa a enraizar en roca madre, y eso nos aportaba primero mayor mineralidad, que era en principio lo que estábamos buscando, pero nos encontramos a medida que íbamos andando con los años, primero, que esas cepas iban a superar mucho mejor el estrés hídrico cuando viniesen veranos de mucho calor, y por lo tanto los niveles de acidez iban a ser mucho mejores. Ese estrés hídrico no nos iba a dar acideces muy elevadas, que es un poco lo que pasó en la añada 2019. Ha sido una añada de mucha temperatura, con mucho estrés hídrico, menos lluvias de lo habitual y unos niveles de acidez que al principio algunos viticultores o bodegas que empezaron a vendimiar tuvieron que cortar la vendimia porque se encontraban con unos málicos brutales. ¿Por qué? Porque la cepa no había podido regular esas acidez. Entonces, de ahí de nuevo la importancia de tener tu viñedo, de conocerlo y de saber cómo quieres trabajar. Entonces, en añadas es posible encontrar esos equilibrios, pero requiere un trabajo en viñedo diferente, ¿vale? Perdón, Andy, Marcos, dime. sí, como para ir cerrando un poco la charla, si no nos podríamos quedar hablando un montón, pero ¿qué diferencia? No sé si seguramente has tenido la posibilidad de probar albariños de otras partes del mundo, pero ¿qué diferencia encontrás con los españoles? ¿Cuál es Sí, tu apreciación personal? sí, yo viajo bastante y bueno, vas conociendo mucha gente, productores. El albariño va a ser grande porque es una variedad muy versátil y al final va a estar en muchos sitios. La diferencia es la que os comentaba antes, esa geografía, ese clima, ese suelo, reproducir eso no es fácil.
un suelo granítico, esas pluviometrías, esa transmisión de frescura a través de ese granito de la acidez, todas esas lluvias al mismo tiempo que tienes esos niveles de horas de sol, de luz. Bueno, no digo que sea imposible, ni mucho menos reproducirlo, pero no es fácil. Muchas bodegas han intentado irlo reproduciendo. Yo creo que al final la clave, Andy, es que el albariño vaya encontrando su identidad en distintos suelos, más que intentar reproducir en una tierra que tiene unas características, cosas que ahí no están. Y creo que quien no haga eso, bueno, pues no va a poder ofrecer un producto, ¿cómo decirlo? Bueno, pues honesto, ¿no? En el sentido de que si tú lo que buscas es eh, copiar o reproducir unas condiciones, al final es muy difícil. Entonces, bueno, en Nueva Zelanda se está plantando albariño, que está bastante bien, tienen clima muy diverso para ello. En California, bueno, pues alguna gente que lo ha hecho, en principio plantó en una zona y luego lo cambió a otra, buscando un poco reproducir esas condiciones, que está bien también para buscar un poco esa idoneidad. No sé qué ha pasado con la... Ah, se ha quitado, ¿no? Se ha quitado la Sí, presentación, ¿no? Vale, vale. Vale, pues sigo. Buscar esa idoneidad en cuanto a suelos y climas. En vuestra zona también se está plantando, en Uruguay, se está plantando en España en zonas muy distintas. Hombre, la frescura, la capacidad de evolución que nosotros estamos viendo aquí, pero claro, también esa capacidad de evolución, Andy, es porque llevamos años trabajando eso. No sabemos lo que va a pasar cuando se lleve 20 años trabajando el albariño en otras zonas. Veremos el resultado. Yo creo que es muy pronto y que todavía está en una fase muy incipiente. Fíjate lo que pasó en Australia, plantaron 3.000 hectáreas de albariño y se encontraron que no era albariño. Compraron la cepa, o sea, ya sabes cómo funciona el mercado de vino australiano en cuanto a planificación y demás. Y bueno, se produjo un cierto incidente internacional, ¿no? Porque, claro, se enteraron después de que estuviesen comercializando en Estados Unidos como albariño, aquello era Sauvignon Blanc. Tuvieron que reetiquetar todo y ellos pensaban que era albariño. Fíjate hasta qué punto llega el nivel de confusión en ese sentido y también el nivel de desconocimiento del mercado que estaba asumiendo, bueno, pues como albariño algo que no lo era. Los australianos intentaron decir que, bueno, pues que lo que estaba plantado aquí en Galicia también era Sauvignon Blanc, lo cual era una soberana tontería que bueno, al final deshizo el Centro Superior de Investigaciones Científicas aquí, pero bueno, se llegó a decir eso, todo quedó en nada, pero fíjate, ¿no? O sea, qué tipo de situaciones. Por lo que te decía antes, ¿no? Porque toda esa investigación clonal sobre el albariño es muy reciente, esa parte de dónde sacas tú para plantar 3.000 hectáreas de albariño. Si nosotros llevamos aquí cientos de años con ella y tenemos 4.000, ¿no? Bueno, todo se andará, pero hay un territorio ahí, Andy, todavía que necesita tiempo, que necesita tiempo. bueno, Marcos, estamos llegando un poco ya al horario de finalización. La verdad que, bueno, agradezco mucho todo tu conocimiento que nos brindaste esta tarde. Ojalá que en este contexto que estamos todos viviendo se vaya un poco arreglando y mejorando la situación y que pueda también tener la posibilidad de probar albariños acá en nuestro país y nosotros podamos probar los albariños de la bodega. ¿Qué tal? Así que ¿Qué te bueno, parecen a ti los te albariños agradezco mucho. Uh-huh. ¿Qué te, qué... No, Perdón, perdona la interrupción. ¿Qué tal? Yo de Argentina, la verdad que no he probado ningún albariño. ¿Qué tal están? está muy bien, tenemos tanto el clima continental como marítimo, así que hay
hay una diversidad que me parece que está muy relacionada a esto que estás diciendo, que dentro de unos años van a ver o vamos a tener cada vez más albariños. Así que bueno, espero que tengamos ese intercambio de botellas para que nosotros también podamos probar los españoles. Me parece bien. Y bueno, le dejo ahora la palabra a Matías, también para que dé sus palabras de agradecimiento y haga el cierre formal. Perfecto.